Este es un esquema grosero, pero que me pareció bastante simple de qué es un equipo que puede ser suficientemente sofisticado. Y un equipo que puede valer en el mercado internacional, los puede haber desde $2.000, ¿sí?, a equipos que pueden valer 2.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, puede ser equipos tan simples como equipos tremendamente caros que pueden valer 2-3 millones de dólares. En Colombia no existe ninguno a veces de esos, ¿sí?, por costos que está ahí. Pero esencialmente cualquier equipo que tiene, ¿sí? ¿Qué necesitamos para registrar el espejo? Primero una fuente de luz, ¿sí?, con una bombilla. Eso es una fuente de luz, ¿sí?, es luz visible, ¿sí? Si yo pusiera una lámpara de esas lámparas que se utilizan para revisar los billetes, que uno la ve como luz violeta, esas son lámparas de mercurio y emiten en el ultravioleta. Por eso tampoco conviene estar viendo esas lámparas permanentemente, ¿sí? Entonces, sería una fuente de luz. Del resto ya te necesito unos ciertos elementos ópticos, lentes, para poder recoger esa radiación y dirigirla hacia una endija. ¿Se acuerdan del orificio que dije de Newton? El huequito ese. Bueno, una endija. De tal manera que solo entre una pequeña porción de luz, de radiación, hacia un elemento que nosotros llamamos elemento dispersor. Los primeros dispersores fueron los prismas. Ese huequito que hace uno de prismas para descomponer la luz y ver el espectro solar. ¿Sí? Claro, actualmente hay dispositivos mucho más sofisticados y mucho más elaborados que un prisma, se llaman rejillas de difracción, ¿sí?, que tienen una capacidad de distribuir el espectro mucho más fuerte, de separarlo, darle más distancia de uno a otro. Y luego necesitamos algunos elementos ópticos para esa luz que ya viene descompuesta en colores, llamaríamos, ¿cierto?, poderla dirigir y formar una imagen sobre una pantalla o sobre un detector, ¿sí? Y entonces, cualquiera que sea las cosas que uno tenga, esencialmente es eso. Ya lo que va a cambiar es cuál es el elemento dispersor, quién es el detector que tenga, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de astronomía, la fuente luminosa es una estrella que usted debe enfocar con su telescopio, ¿cierto? Y que además debe seguir durante toda la noche, amarrarse al telescopio porque la estrella va rotando, va moviéndose, y por lo tanto el telescopio debe seguirla, ¿sí?, toda la noche, estar ahí siguiéndola para poder estar recogiendo radiación, que es muy débil, ¿sí? Entonces, el telescopio lo que hace es concentrar mediante espejos, mediante esto, la radiación a un punto. En ese punto se puede colocar o una fibra óptica para recoger la radiación y poderla transportar más fácil al equipo. Entonces sería llevar la radiación a la endija. Y una vez que tenemos la radiación en la endija, la descomponemos y la registramos en un detector, ¿sí? Ahora, ¿qué se ve cuando uno registra un espectro? Es una pregunta. ¿Sí? Hay dos lentes, ¿no? El lente aquí, ¿eso es para concentrar la luz? Para recogerla. O sea, en el caso del telescopio, esta lente me estaría haciendo el papel del telescopio, ¿sí? Estaría haciendo en ese caso, ¿sí? En el caso normal de un equipo de laboratorio, esa simplemente, si yo quiero ver la radiación de esta lámpara, ¿sí?, quiero ver el espectro emitido por esta lámpara, entonces pongo una lente para formar la imagen y pongo aquí mi equipo, mi endija, la recoge. Entonces me sirve para focalizar la radiación y poderla dirigir a donde yo quiero, que es la endija. Y ese otro lente también cumple la misma función. Esa otra lente cumple la función. Ahora, perdón, como aquí viene esto ya la luz dispersa, formándose el arco iris, ¿sí?, entonces necesito poner una óptica buena para poder tener en el detector un plano y poder registrar un buen espectro, ¿sí? O si no me podría dar una imagen muy borrosa, ¿sí? ¿Qué es lo que uno ve esencialmente? En el plano, aquí, lo que va a ver es imágenes de esta endija, ¿sí? Si esa endija es muy grande, la imagen se va a ver muy fea, muy borrosa. Normalmente, por ejemplo, en un laboratorio usual, trabaja uno con endijas de 10 a 15 micras. O sea, son lentejitas, son espacios muy pequeñitos, ¿sí?
para poder tener un espectro bueno, un espectro. Si esa línea es un punto, entonces. Si la línea es un punto, usted va a dar puntos allá. También que ver. ¿Sí? Normalmente se colocan lindijas de este estilo alargadas por facilidad. Cuando es un círculo son mucho más feas las imágenes que se van a formar. ¿Sí? ¿Qué ve uno en el plano? ¿Sí? Claro. Esto es un espectro. Este es el espectro del elemento más simple que hay, que es el hidrógeno. El hidrógeno, nuestro modelo dice que hay un núcleo con un protón y un electroncito rotando alrededor. Es el más simple de todos. Y es el más simple. En el rango visible, aquí esto es un espectro tomado con equipos de vieja generación, en el rango que nosotros vemos. Este es el espectro brillante y vemos que aquí hay unos faltantes. ¿Sí? Esos faltantes es el hidrógeno que absorbió la radiación que debiera ser. Si no hubiese hidrógeno, debería ser el espectro normal, el arco iris normal, ¿cierto? Desde el azul al rojo estaría aquí. Pero como en el intermedio se puso hidrógeno, ¿el hidrógeno qué hace? Que cuando viene la radiación, el hidrógeno dice, este fotón yo soy capaz de absorberlo, y se lo guarda. Entonces, queda un faltante al otro lado. ¿Sí? Es como si, a eso le llamamos nosotros espectroscopía de absorción. Es hacer un... Sería como si uno lo apuntara con una linterna, y entonces la luz que queda en la pared y la sombra que queda... Exactamente, sería eso. ¿Sí? Si ustedes me alumbran aquí, mi sombra ya sería mi espectro de absorción. Porque fue luz que no logró llegar allá porque yo la detuve. ¿Sí? Y ahí por eso se ve fondo brillante, pero sobre unas líneas negras. ¿Sí? El de abajo usted ve que es el contraste. Ahora es fondo negro, pero las líneas ahora se volvieron brillantes. Entonces ahora es un espectro de visión. ¿Sí? Si a ese bombillo, esa lámpara que está ahí, en lugar de estar llenada de lo que está viendo, tiene un gas ahí, puede haber mercurio, puede haber... hubiéramos puesto hidrógeno. Lo primero que veremos es que esencialmente esa lámpara no la veríamos de ese color. Esencialmente la veríamos roja, por esta línea. ¿Sí? Que ya tiene un nombre famoso, que es H-alfa, ¿sí? Y se ve rojo. Las lámparas de hidrógeno se ven esencialmente rojas. Las lámparas de sodio, otro elemento, se van a ver esencialmente naranjas. Las lámparas de cobre se van a ver esencialmente verdes. Y así sucesivamente. Con eso juegan los que hacen pólvora, generando colores. Los colores los generan con eso. Ponen elementos específicos en ciertas posiciones, de tal manera que cuando ese elemento se excita por efecto de la explosión que hace la pólvora, ¿sí? Va a emitir el color que le corresponde. ¿Sí? Y entonces cada elemento nos da información, nos da un cierto elemento de color. ¿Sí? Y así tenemos las luces de neón, de los letreros. ¿Sí? Entonces, cuando quieren cambiar el color, utilizan. Lo más barato sería utilizar pintura, ¿cierto? Eso sería lo más simple. Pero el otro elemento es, si usted es más sofisticado, utilizar elementos particulares para generar colores diferentes. ¿Sí? Entonces, esa información está ahí. Ahora, esto es un espectro simple, ¿no? Y necesitas unas cuantas en el rango visible. Veremos cómo se va complicando la cosa. Eso es un espectro ya más complicado. El espectro central, que desgraciadamente no se ve tan bien, pero si uno se acerca aquí sí ve. ¿Sí? El espectro central es el espectro del hierro. Recuerden que la película decía es el átomo más estable. ¿Sí? Y tiene una cantidad de líneas enormes. Les puedo asegurar que, si ustedes pueden ver linecitas, hay catálogos a estas alturas que están medida línea por línea. ¿Qué longitud? Eso ya está todo catalogado. Perfecto. ¿Sí? Los espectros de arriba y de abajo, inferior y superior, ¿sí? Corresponden a una molécula simple, que es el nitrógeno, el N2, y que es un espectro
que es un poquito más complicado, pero no tanto. Todavía es relativamente fácil leerlo. Claro, se gasta un buen tiempo, pero se puede entender, ¿sí? Y si vamos a cosas más complejas, eso es ya una molécula compleja. Y se cuenta que ¿qué terminó? Siendo una mancha a una aquí o acá, donde ya va a ser más complicado leer. Mas sin embargo se puede tener información, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener información. ¿Qué información? Podemos tener información de cuál es la masa del núcleo. Podemos tener información de a qué distancia está un núcleo del otro. ¿Sí? Podemos tener información de si esos núcleos se estaban moviendo hacia afuera o hacia adentro, el uno va para dónde es. Todo eso ya hay modelos que perfectamente predicen cómo se puede. Pero todo eso a partir de los elementos esenciales. ¿Sí? Y como digo, hay equipos tremendamente sofisticados. Hay otros más simples, caseros si se quiere. Uno podría construir un estetoscopio simple. ¿Sí? Si el experimento es muy fácil. Usted llena una bolsa con agua y mira la puntica que está allá y hace pasar un haz de luz por ahí, ya le descompone. ¿Sí? Y estaría viendo el espectro dentro del rango visible. ¿Sí? Creo que una pregunta, ¿cómo hicieron para darse cuenta, por ejemplo, que esa luz estaba relacionada con la materia? Ese fue un paso grandísimo, porque una de las cosas que siempre preocupó era, bueno, ¿de dónde vienen los colores? Los griegos antes pensaban que, por ejemplo, el color provenía propiamente del objeto mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, si era el objeto mismo, pues el objeto tiene un color incorporado y listo. No había, era una explicación. Después se mostró que no. ¿Cómo se hizo? El elemento más fácil y el que siempre se trabajó desde el punto de vista histórico de la espectroscopía fue el hidrógeno. Se fue un caballito de batalla tremendo, ¿sí? Y comenzó a jugarse y comenzar a verse que, por ejemplo, ese hecho que parece simple, que yo les mostraba del espectro fondo brillante, líneas oscuras, o fondo oscuro, líneas brillantes, parecía una cosa simple, ¿sí? Pero más sin embargo comenzaron a darse cuenta, espérense, una situación que se dio es que los primeros espectros fueron solares. Cuando se hizo pasar, cuando uno ve el espectro del arco iris, usted lo ve continuo, todos los colores sin mancha ni nada, lo ve perfecto. Si yo hago pasar la luz solar que viene directa, o sea, no reflejada en una pared, no, tomo un haz de luz que venga directo del sol y lo hago pasar por un espectroscopio de buena calidad, ¿sí? Que tenga cierta capacidad de resolución, decimos a eso. Entonces, comienzo a ver que el espectro ya no es tan continuo y tan limpio, sino comenzamos a ver manchas, ¿sí? Comenzamos a ver esas líneas que están ahí, ¿sí? Y entonces comenzaron a preguntar especie. Entonces, ¿de dónde vienen las cosas? A ver, ¿de dónde están apareciendo eso? Esas líneas, ¿de dónde provienen? ¿Será el sol? ¿Están allá los elementos? ¿O será que la luz que viene emitida por el sol viene y en el camino comenzó a encontrarse cosas que están? Y comenzaron a hacerse pruebas de cosas. Lateral siempre había un elemento que se desarrolló paralelamente, que era la alquimia. Y los alquimistas ya jugaban con elementos químicos, ¿sí? No sabían y no podían explicar cómo funcionaba, pero ya trabajaban con ello, ¿sí? O sea que no era una caja ciega, ¿sí? Ya había otro trabajo. Todos los alquimistas, con el cuento de la transmutación para obtener oro y todo lo que se quiera, ¿sí? Ya conocían una cantidad de sustancias que ellos en algunos casos no le habían dado nombres, algunos los daban por símbolos porque eso era conocimiento secreto, ¿sí? Y entonces comenzaron a jugarse, bueno, con cosas simples. Si yo tengo una llama, parece fácil, una vela de ahí, y pongo sodio, me doy cuenta que el color de la vela, el color de la llama cambia. Y entonces eso fue lo que comenzaron a hacerse pruebas.
¿sí? Comenzaron a hacerse pruebas poco a poco y hasta que se dieron cuenta de que dependiendo de lo que uno pusiese en la llama, depositara al interior de la llama, ¿sí? Aquí comenzaba a ver, unas se repetían, otras no, y de comenzar. Entonces comienza el desarrollo paralelo, o sea, la ciencia no se desarrolla como un elemento absoluto, es decir, la física por un lado, la química por otro, la biología. La ciencia es una, ¿sí? La ciencia no podemos separarla. En el bachillerato y en la primaria uno le enseñan que aquí está la matemática, aquí está la física, aquí está la química, aquí está... No, la ciencia es una.